Miriam, buenos días. Buenos días. ¿Cuánto no se ha dicho ya de María Félix? Pero pues yo creo que la firma nos debe decir todavía como un poquito más, ¿no? De lo que conocemos de ella seguro. Pues mira, de ella conocemos muchas cosas. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que recordar es cómo dejó huella, ¿no? Sí. Sin un solo like, sin un solo posicionamiento en los medios, en la media, imagínense. Sin filtros de Instagram. Exactamente, pero marcó, ¿no? La verdad es que ella marcó y dejó, digamos que un legado, sobre todo para las mujeres, en cuanto a carácter, en cuanto a definición, en cuanto a la forma en que ella se manifestaba hacia el exterior, aún le gustara o no le gustara lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vimos una persona que fue muy dura, muy firme, muy hasta en su manera de sentarse siempre muy recta, ¿no? Muy marcado todo lo que era esta rectitud y esta formalidad que la distinguía, sobre todo porque ella siempre en su carácter distinguía lo que sí quería y lo que no quería. O sea, no importaba a quién le gustaron o no le gustaron sus decisiones, ella decía esto sí, esto no, punto. Ni siquiera entrar a discusión como ahorita porque esto, porque no, aquello, o justificarse, puerta, ¿no? ¿no? La doña, ¿no? Exactamente. Es que así lo decidió la doña. Exactamente, bueno. ¿No? Pues así es ley. Y era ley. O sea, de hecho, una de las cosas que vamos a ver es que tuvo, por ejemplo, una vida rodeada de hombres que la amaban, la adoraron, fueran su pareja o no. Ella siempre marcó como esta distinción de ser una persona muy querida y muy amada. Principalmente vamos a ver que hubo grandes pintores, grandes escultores, amantes de las joyas, amantes de los caballos, que la rodearon de muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ver acerca de ella qué era lo que a ella misma la rodeaba. Vamos a ver que distintivamente ella escribe María y une la F continuamente en el Félix, ¿no? No hay una separación entre María y Félix, lo cual nos habla de una gran unión con la figura paterna, que es el apellido de su padre, ¿no? Y entonces vamos a ver que ella no hace una distinción entre ella y la parte masculina o la parte paterna. Fíjense cómo va unido precisamente todo lo que es el nombre y el apellido, es como si fuera una sola persona, lo cual nos habla de una fuerza desde la parte masculina, que todos los seres humanos tenemos una parte femenina y una masculina. En ella la parte masculina era muy importante y siempre marcó una personalidad que se distinguía por este tipo de situaciones, ¿no? Muy afuera esta parte masculina de María Félix, ¿no? Estaba muy desarrollado, ¿no? Completamente. Por eso, fíjate, una de las cosas que ella hace y que es muy importante y recordamos en su gesticulación es la levantada de ceja, ¿no? Que era completamente dominante. Totalmente. Y una de las cosas, ¿no? Un rasgo distintivo y que además nosotros buscamos hacerlo cuando queremos mostrar una situación específica, ¿no? Y no lo dejó como una huella. Exactamente. Otra de las cosas que tenía, que era un rasgo muy importante desde esta parte masculina, era el tono de voz. En el cine, en esa época donde ella fue muy reconocida, vamos a ver que las mujeres eran de voces muy suavecitas y muy delgadas. La voz de ella fue muy particular, aunque mucha gente dice, bueno, en alguna ocasión cantó, no cantó, no se sabe con precisión y no nos gustaría aquí en el programa especular. Si cantó fue para simple sus y cuates. sencillamente. Claro, la regadera, como dicen. Tenía esta parte masculina que era muy marcada y lo vuelvo a mencionar porque vamos a ver precisamente que en la misma letra, en la misma firma, vamos a ver que tiene rasgos que son de mucha fuerza. Por ejemplo, esta línea que vemos debajo del nombre, que nosotros le llamamos la rúbrica, nos hace el marco de reafirmación. O sea, no solamente soy María Félix, sino vuelve a reafirmarlo con esta rúbrica en la parte de abajo, ¿no? Que deja una gran separación. Hay gente que rubrica muy continuo hacia las letras, aquí deja una separación. Lo que también nos habla de grandes expectativas. ¿Por qué? Porque no tenía, digamos, los pies en el piso. Los tenis, si se fijan, y yo pongo la rúbrica como si fuera su piso, ella está un poco elevada hacia donde está escribiendo y tiene una inclinación más o menos de la firma un poco hacia arriba, que nos habla de esta gran necesidad de ser reconocida, de grandes expectativas y de un futuro prometedor. Siempre buscó como él ir creciendo hacia la parte del futuro prometedor. Esta rúbrica que vemos, que es la línea que pone debajo de su nombre, no siempre la puso. En sus inicios solamente firmaba como María Félix, sí unido, sí continuo, pero no ponía la rúbrica. Sí, claro. Lo fue poniendo
rayita de abajo. hasta años después. Hasta que se dio donde- cuenta ella, ¿no? donde además ya buscó dejar una huella a un lugar. Digamos que en lo que iba buscando y en esta lucha por alcanzar algo, no la ponía. Conformista no era, ¿eh? Ah, no, no, Lo no. deja clarísimo en su firma. de Definitivo. producciones. Miriam, una duda que me corroe, por ejemplo, en este caso de María Félix, tú ves su firma y crees, por ejemplo, que el personaje que uno conoce de María Félix es congruente con la personalidad, digamos, de María Félix, el ser humano. En este caso sí. Sí. Vamos a ver que hay firmas donde quien está firmando es un personaje. Aquí sí te puedo decir que está firmando ella. Nos está diciendo precisamente todas estas grandes cosas que ella necesita remarcar. Fíjate en la M que ella está haciendo, nos está haciendo un indicador de la necesidad de ser ella, porque la primera curva que hace para formar una M es más grande que el resto y eso habla de mi yo. Entonces yo soy la que necesita ser grande y triunfar y ser exitosa y sí, en este caso, todo lo que nos dice su firma tiene mucho que ver con la que conocíamos. Sí corresponde. Lo que vemos de ella, corresponde, lo que ¿verdad? vemos de Vaya ella que es era lo que ella. era. Sí. Gracias, Miriam. Gracias a ustedes. Por revelarnos pues estas importantes cosas de la doña del cine mexicano, María Félix. Y